La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré. Muchas de las canciones, muchas de las sintonías que suenan en esta buena tarde son autoría de nuestro próximo invitado, colaborador, buen amigo de este programa, compositor, gaitero, informático y emprendedor. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, estamos aquí un viernes más y traemos una nueva historia. Sintonías y tal, incluyendo esta que estamos escuchando. Sí, hombre, como decían por mi pueblo, que yo soy culo de mal asiento, ¿no? Entonces hay que hacer siempre cosas. Entonces, bueno, en mi caso, ya veis, la música, digamos que es como una forma mía de entender el mundo, y la verdad que tengo la suerte de ahora mismo de tener los medios y la disposición para poder hacerlo, ¿no? Y voy a enfocar un poco por aquí, porque vamos a hablar de un proyecto musical que es de Escocia, pero me gusta hablarlo también un poco desde la visión de la tradición y ver cómo se llegan a estos proyectos, ¿no? Estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, estoy con los músicos de Por Aceite Verga ahora mismo, estoy a saco ahora mismo con la investigación, tengo ya más de casi 100 temas recopilados de esa zona, ¿no? De gaiteros y de publicaciones anteriores, y uno se da cuenta de dónde viene la música nuestra, ¿no? Pues por ejemplo, una cosa que me llama la atención fue, por ejemplo, a principios del siglo XX teníamos los organillos, la típica imagen de esa pianola al que le daban al manubrio y le daban vueltas, pues eso, la típica imagen madrileña, ¿no? Del chotis y todo eso, ¿no? Pues eso en Asturias se dio en varios sitios, sobre todo, por ejemplo, hablaba con Luis Pola esta semana, de, pues eso, en sitios como Quiro Sonteberga, donde había capital de minería, pues bueno, gente compraba esas máquinas que, bueno, en su día valían una pasta, y te venían los cilindros con las canciones. Entonces, se pudo empezar a traer, a pensar que de aquella época no había radio, entonces la pianola era lo más parecido a poder escuchar algo de música que estuviese fuera de nuestro ambiente, ¿no? Pues se traían, pues eso, cintas rollos de papel, que si lo pensamos sería esa idea que tenemos de cajas de música, que les damos la vuelta y suena muchas veces el paralisa, ¿no? Que sonaba yo tenía una caja mi abuela tenía esa caja y sonaba el paralisa mientras bailaba una bailarina, ¿no? Pues ese es el mismo sistema, ¿no? Pues en el caso de las cajas de música son unos dientes que tienen una nota musical cada uno. Un cilindro un cilindro dentado, ¿no? Que tiene como un peine, y de la que vas girando va haciendo la música, ¿no? Pues el organillo era similar, lo que pasa que en vez de esos dientes tenían agujeros, ¿no? Y es curioso y gracioso porque sería el mismo sistema que el sistema MIDI que se utiliza ahora mismo para compartir música, o en su día de los teléfonos, si os acordáis de lo de pon politono al teléfono móvil, es el mismo sistema que se utilizaba en las pianolas del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no? Que muchas veces, como digo yo, que la innovación a veces viene de algo, ¿no? Que no nos inventamos el mundo de nada, ¿no? Pues esa historia de los organillos, pues eso, se traían zarzuelas, se traían chotis, se traían composiciones de gente, pues eso, tipo ya algunas obras de Beethoven, más rollo clasicismo, y se reproducían esas pianolas que había que estar dándole vuelta allí. Incluso también lo hablábamos, que parece que podía hacer cualquiera, ¿no? Que llegabas ahí, dabas vueltas, pero en determinados temas había indicaciones para cambiar el tempo o para hacerlo más fuerte o más débil en función de lo que pidiese la partitura. Entonces también deberías un poco saber lo que estabas haciendo musicalmente, porque lo pedía el propio cilindro, ¿no? Pues gracias a ese tipo de instrumentos se pudo traer repertorios diferentes a zonas como Asturias, ¿no? ¿Qué hicieron los gaiteros? Pues como empezaron a sonar canciones que a la gente le gustaba, pues empezaron a imitar esas canciones, ¿no? Empezaron a coger esos repertorios y empezaron a tocarlos con las gaitas. Pues bueno, y luego cuando vino la radio, pues más de lo mismo. Hablábamos de casos de tangos, del foxtrot que tenía yo de Juan Huerta. Bueno, empezamos a coger repertorio que ya no era ese tradicional, ese que vino de la tradición oral, sino que vino de ese compartir con las nuevas herramientas que teníamos. Y ya con la televisión, pues más de lo mismo, ¿no? Pues empezamos a aumentar más la difusión, la forma con la que vemos el mundo, que por cierto me contaron que todavía tengo que ver una gran producción de cinematográfica este año, que es Dune, que era la reposición de una película de los años 80, y me hablaron que hay una escena de gaiteros brutal.
Entonces también vemos que hacemos referencia, ese camino es de ida y vuelta, ¿no? Que incluso los medios también nos reclaman a veces para ilustrar o para hacer esos momentos en el cine, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer audio antes de explicar nada más. Vale. Y después hablamos de este grupo de Escocia. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go and keep our hold. 'Cause if you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. We've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be right. Bueno, una canción pop con una fuerte presencia de un ejército de gaitas, ¿no? Sí. En este caso el grupo se llama Red Hot Chili Peppers. Sí. Hace un poco honor y gracia al grupo americano, ¿no? De Red Hot Chili Peppers, ¿no? Que hablábamos antes que no sabíamos si había temas legales ahí y demás, porque a veces coger los nombres así pues suelen tener problemas, pero bueno, en este caso se ve que les hizo gracia y tiró para adelante, ¿no? Pues sí, hablamos un poco de cómo, un poco parecido cuando hice yo Asalto Guetón, si lo pensamos un poco es como la reflexión, ¿no? De qué suena en la radio, qué es la música que escucha la gente y por qué no acercamos nuestro instrumento a ese tipo de música, ¿no? Y utilizarlo como un medio más, ¿no? Entonces este grupo, los Red Hot Chili Peppers, se formaron en el 2004 con iniciativa de Stuart Castle, que es una eminencia en el mundo de la música tradicional a nivel europeo, porque él ganó ya 2 veces el Campeonato del Mundo de Tambor y también fue nombrado en el año 2005 como mejor músico tradicional de Europa. Entonces, él sabe bien lo que está haciendo y se acompaña con otras 2 gaitas y luego van con guitarra eléctrica y con percusiones, ¿no? La verdad que tú lo ves como grupo y la verdad que creo que tiene un buen equilibrio. Yo creo que a veces es el gran problema muchas veces de cuando queremos hacer a veces fusiones es encontrar ese equilibrio que deje que el instrumento tradicional se adapte bien al repertorio y a la instrumentación que llevamos, ¿no? Incluso sobre Stuart Castle, aquí un dato a reseñar que me parece muy interesante, que es que participó en la banda sonora de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Casi nada. Claro que digo yo que los gaiteros al final parece que la gente de la tradición parece que estamos escondidos, pero de vez en cuando aparecemos en las cosas que luego también son pues de gran difusión, ¿no? Como es el caso de Harry Potter o el mundo de la magia de J.K. Rowling. Discografía, pues ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 discos. El último de 2013, que era Breath, que era Respirar. El primero era homónimo al grupo. Luego el 2007 fue Baroque to the Masses. 2008 Blast Live. Y luego 2010 Music for the Kilted Generation, que es interesante porque el kilt es la falda escocesa. Ajá. Entonces, en este caso, hablan de que estaban haciendo música para la generación que lleva esa falda, ¿no? Para la generación kilt. Que, por cierto, hay una cosa que siempre me llama la atención. Si recordáis cuando iba Sean Connery a las galas de los Oscar y todas estas historias, sí, iba con el kilt. Porque él demostraba su bravura de Escocia, ¿no? Y independientemente que ellos se acostumbraron a poner como parte de arriba del traje o de un smoking y de abajo ya llevaban el kilt. En Asturias no se hace ese tipo de cosas, pero ya me planteé ya varias veces. Lo que pasa es que mi mujer no está muy de acuerdo de algunos eventos y con el traje asturiano así de gala y no me deja, pero bueno, algún día pasaré de esa opinión en un momento y me veréis vestido como que yo creo que a veces había que hacer un poco que yo creo que a veces también desertamos un poco de nuestras formas, ¿no? Y hay que, pues bueno, reconocerlas y saber dónde utilizarlas. Pues vamos a escuchar el siguiente tema de Red Hot Chili Peppers, que yo creo que lo vamos a conocer los oyentes.
esto, te veré de Vuelta Ciclista. Sí, incluso si le damos un poco el pensamiento, es el típico, que es muy, muy habitual dentro, por ejemplo, si lo pensamos dentro de la música de discoteca, ¿no? De la música dance, que es mezclar los samples, ¿no? El suena, en este caso, el Everybody Dance Now de fondo, ¿no? Y que mantienen ese sonido de base y luego meten una canción escocesa por el medio que encaja perfectamente y que mantiene bien el ritmo, ¿no? Pues esto es lo que os decía un poco del equilibrio, ¿no? Yo creo que ahí le pillaron el punto bien y hace que permita como ellos se definen, y yo creo que vamos a ver esta definición que a veces parece que el ego está ahí, pero va a haber una justificación, ¿vale? Que ellos se llaman como la banda de gaitas más famosa del planeta, ¿no? Sobre todo por cómo ellos plantean el espectáculo. Por ejemplo, tienen más de 200 espectáculos al año, que luego lo vamos a ver porque estoy revisando el calendario y la verdad que quedé asustado, que tienen fechado hasta noviembre. Wow. A día de hoy, y después de la pandemia. O sea, me parece impresionante, ¿no? Es un fenómeno global y eso, tenía más de 350.000 fans en Facebook, ¿no? Hablan de que tienen una actitud, que tienen ese acento escocés dentro de sus espectáculos y sobre todo ellos dicen que están encantados de poder hacer esa fusión tradicional de la música escocesa con himnos rock, como podría haber sido este, por ejemplo, que era más bien de la época de los 90, ¿no? De los principios de la música dance. Y lo que le llaman ellos, incluso que le llaman back rock a lo que hacen, ¿no? Un poco parecido también al poco el disco de Camino de Fierro que hicimos, ¿no? También son esas ideas que vamos, en este caso, bueno, son más bien, digamos, versiones de canciones que propiamente dicho arreglos como hicimos nosotros, pero bueno, bebe un poco de la misma fuente de vamos a cambiar un poco el tambor o el sonido más tradi por una guitarra eléctrica, a ver qué pasa aquí, ¿no? Resulta también que, pues eso, me sorprende porque dice que tienen el sold out todo vendido en sus conciertos, no queda un sitio para verles. Y luego, por ejemplo, de los premios, que me parece impresionante, porque lo estaba leyendo así por encima, era que consiguieron un disco de oro en Reino Unido con su disco Bad Rock to the Maze. Fueron 2 veces galardonados con el mejor directo en Escocia, triple álbum platino por un álbum que hicieron con DVD que se llama Blast Life, y luego un viral que hicieron con la radio de la BBC en un centro comercial, obtuvo 3,5 millones de visualizaciones en YouTube, que va a ser el siguiente tema que escuchemos, a ver si lo reconocemos. La gaita a todo te veré. En este caso es la versión del Wake Me Up de Avicii, del DJ sueco, que fue un temazo que se dio la vuelta al mundo. Pues ellos le dieron la vuelta al tema también, ¿no?
ya vemos eso, que ellos se atreven con todo, no ven que... Donde ven que la gaita puede encajar y ese arreglo que les encaja en la cabeza, pues son capaces de colocarlo y de hacerlo que quede muy vistoso, ¿no? Por eso también ganaron el Tienes Talento de Escocia también, ¿no? Que se presentaron un año allí. Y a partir de ahí, pues yo creo que no fue que se hicieron, pues eso, la fama, ¿no? Un poco como pasó con Tasugueiras con el tema del Benidorm Fest. Siempre que aparecemos un poco la tradición bien hecha en festivales o en sitios donde hay una gran difusión, pues de repente nos acordamos de ello, ¿no? Fue curioso que después de la semana después de lo del Benidorm Fest, había noticias en el periódico y decían que había subido el interés por la pandereta. Incluso me hizo gracia porque hubo una noticia que decía que creció el interés por las clases de muñeira. Uh-huh. Dije yo, como si solo existiese muñeira en el mundo, ¿no? Con pandereta puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces es un poco como la difusión también hace que estas ideas que parece que no tienen tanta visibilidad, pues sí la tienen, ¿no? Y revisando, por ejemplo, su calendario de conciertos, pues podemos ver que empiezan el 16 de abril en Aberdeen, en Escocia, pues pasan por Nottingham, por Newcastle, Manchester, Londres, pues bueno, Inglaterra obviamente es un sitio para ellos donde tienen realmente público que les sigue, y nos vamos a una fecha muy interesante, que es el 15 de julio del 2022, que es el Festival Internacional del Mundo Celta en Ortigueira, y ahí van a tocar allí. Y van a coincidir con Tasugueiras también en el festival. Este año el festival viene bastante fuerte y tiene la presencia de estos grupos que ahora mismo vemos que tienen esa potencia, ¿no? Incluso, pues eso, lo que os decía, tienen la última fecha que veo aquí del 16 de octubre en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, tienen esa visibilidad. Por cierto, Alemania tiene también otro modelo de gaita, el Dudelsack. Entonces ¿sí? también, bueno, si es que gaitas hay en todo el mundo. Un día vamos a tener que hacer un repaso. Prácticamente cada país tiene su propia versión, o bueno, allí donde puede ser tradición. Sí, es que es un poco mezcla de todo, porque por ejemplo está lo de la gaita, se supone que viene de los indoeuropeos. Entonces, bueno, la cultura indoeuropea pues es, digamos, la base de todas las demás, ¿no? Entonces perfiló esas bases de todas maneras, ¿no? Y luego pues el imperialismo británico, por ejemplo, en Australia había ido Darwin a buscar allí animales diferentes de la evolución, pues claro, la gaita allí no había llegado, pero la trajeron los ingleses, o sea que donde no había gaita se gaiteizó también, ¿no? el sitio. Vamos a cambiar el audio, vamos a escuchar el último, así que tenía puesto para tal, el 5, para escuchar ahora, que es un mix de rock, y hablamos sobre él. This lot are here for the bagpipe! No, not the guitar.
Leto, Teber. Sí. Están todas, ¿eh? El Sweet Child of Mine, teníamos por ahí Welcome to the Jungle, Thunderstruck, bueno... Smoke on the Water... Se la jugaron ahí en este tema, ¿no? Hay recordar, por ejemplo, yo creo que el que nos hizo abrir un poco la mente en el mundo gaita fue Gordon Duncan, que fue el primero que grabó Thunderstruck en un disco que llamó con el nombre de esa versión de AC/DC. Y a partir de ahí, pues ya el resto de gente también fue como, siempre como pisamos la luna y de repente parece que nuestros objetivos son mayores, ¿no? Entonces, la verdad que sirvió para tener esa mentalidad un poco más abierta. Bueno, incluso si pensamos en AC/DC, el tema It's a Long Way to the Top, que la cantaba, ahora mismo no recuerdo el nombre del cantante original, era gaitero. Él había tocado la gaita en Australia y entonces, por hacer un poco homenaje a su banda de gaitas, ese tema tiene gaita. Entonces es interesante también ver cómo vamos dejando también el pozo en función de los medios, ¿no? Lo que os comentaba antes, pues eso, antes con el organillo, pues los gaiteros quisieron jugar un poco a esa liga de las zarzuelas y las coplas que estaban escuchando allí, y ahora mismo, pues bueno, los medios que tenemos, pues es eso, el Avicii el Wake Me Up de Avicii, ¿no? Y es temas nuevos o de nueva composición que al fin y al cabo pues nos hacen también probar a ver si encaja nuestro instrumento, ¿no? Y por ejemplo hoy, si nadie tiene nada que hacer en Oviedo, a eso de las 9:30, en la Sala La Salvaje, va a haber un grupo que es Antonio Hernando, que resulta que va a colaborar con un gaitero que va a aparecer por allí. Sí. Y vamos a hacer algo de rock con gaita, o sea que... Qué bueno. Entonces, me presta porque algo estaremos haciendo bien, porque busco gaitero y debía aparecer de los primeros, entonces bueno, era de Madrid, no conocía nada de Asturias y fue a topar conmigo, entonces bueno, estaremos en las 9:30 y en la Sala La Salvaje, aportando un poco más de nuestro instrumento, nuestra cultura, en este caso tratando de hacer una colaboración con gente de fuera, a ver qué tal se da. Muy bien, hombre, ¿cómo se va a dar? Lo vamos a pasar genial. Vamos a recordar entonces, ¿cuándo? Hoy mismo. Hoy justo vale. a las 9:30, que estéis por Oviedo, si queréis eventos culturales, en la Sala La Salvaje, 9:30, estaremos por ahí con la gaita, metiendo algún gaitazo con la guitarra eléctrica. Con Teber lo pasamos siempre muy bien, recorremos todo tipo de estilos, donde la gaita a veces, o casi siempre, y en muchas otras, pues otros instrumentos, otros sonidos, y los sonidos que nos acercan a Asturias también, y a todo el arco atlántico, en fin, historia de la música de Asturias, historia de la música del mundo, de todo. Con Teber no hay límites, claro, es músico, y la música no los tiene. Teber, muchas gracias. A vosotros.